Reddit pregunta, ¿alguna vez has experimentado algo tan aterrador que la gente no te creería? El momento más aterrador de mi vida sucedió cuando mi amigo y yo estábamos acampando en el este de Canadá cuando éramos adolescentes. Decidimos dormir en una caravana abandonada que encontramos en lo profundo de un gran bosque que estaba cerca de nuestro pueblo. Había estado allí tanto tiempo que habían crecido pequeños árboles alrededor. Encontramos con la caravana cuando estábamos explorando hace unos meses y pensamos que sería genial y valiente dormir allí por una noche. Así que un fin de semana lo hicimos. Llegamos al anochecer porque nos habíamos perdido tratando de encontrar la caravana. Teníamos una linterna que no funcionaba muy bien, por lo que fue aún más difícil. Una vez que finalmente lo encontramos, abrimos la puerta oxidada y entramos. Los sonidos dentro de la caravana eran estridentes y resonantes. Había cosas típicas de campistas esparcidas, tazas, latas vacías, novelas de Pulp Fiction hinchadas de agua. Ya cansados, nos quedamos en un extremo de la caravana donde el área de la cama había estado originalmente antes de que los cojines se pudrieran casi a nada. Un largo pasillo se extendía a lo largo de la caravana para que pudiéramos ver básicamente de punta a punta. Fue una noche miserable. Había ratas viviendo allí. Los vi mirándonos desde una parte masticada del techo. Cuando soplaba el viento afuera, la caravana chillaba y gemía. Incluso pensamos que escuchamos un oso afuera también, caminando. Aún así, fingimos valentía y actuamos como si lo estuviéramos pasando bien. Pero estábamos al límite. En algún momento me desperté de un sueño incómodo. Me senté para ajustarme cuando noté algún movimiento por el rabillo del ojo. En el otro extremo de la caravana, había una pequeña ventana, y cuando la miré vi la silueta de un hombre. Estaba claramente mirándome directamente desde afuera. Al principio pensé que tal vez era una forma extraña de un árbol o algo así. Pero cuando me moví un poco para verlo mejor, la persona reaccionó claramente y luego se congeló. Mi corazón latía con fuerza y desperté a mi amigo de inmediato, diciendo alguien está aquí una y otra vez en un susurro, sin apartar mis ojos de su perfil. Se despertó de inmediato y yo asentí hacia la ventana. Él también lo vio. Susurramos frenéticamente sobre quién podría ser y por qué nos estaba mirando. Y durante los siguientes 10 minutos, no es broma, lo miramos fijamente. Cuanto más lo miramos, más asustados nos sentimos. De vez en cuando se movía, pero siempre mantenía sus ojos fijos en nosotros. Finalmente le grité, «Hola». Sin reacción. Mi amigo era más valiente que yo y decidió encenderle la linterna. Tan pronto como lo hizo, nos dimos cuenta de nuestro horrible error. No era una ventana al otro lado de la caravana. Era un espejo. Habíamos estado mirándonos desde el principio. Completamente idiota aún así, fue el momento más temible y chistoso de mi vida que nunca lo olvidaré. Más cercano a lo paranormal que he estado. Mi madre me contó esta historia el otro día y me asustó muchísimo. Cuando mi hermana mayor era pequeña, casi 3 años, le pidió a mi tía embarazada que la recogiera para abrazarla. Mi madre dijo que le dijo no puede recogerte, cariño, tiene un bebé en la barriga. Y luego mi hermanita dijo ese bebé está muerto. Mi madre se asustó, pero mi tía y mi abuela estaban bien y le decían a mi madre que todo estaba bien, que solo era una niña pequeña y no sabía lo que estaba diciendo. Bueno, he aquí, mi tía va al médico al día siguiente para un chequeo de embarazo de rutina y el bebé estaba muerto. Me dio escalofrío solo de pensarlo. He sido un paramédico profesional, pero esto sucedió cuando solo había sido uno durante 5 años. Esto nunca me ha dejado hasta el día de hoy, lo juro. Sucedió exactamente así. Estaba conduciendo a casa en una carretera rural una tarde lluviosa. Realmente estaba lloviendo fuerte y el tráfico se había reducido a aproximadamente 50 millas por hora. Estaba siguiendo 2 vehículos, e íbamos por una curva en el camino cuando un pequeño auto deportivo en el lado opuesto cruzó la línea central, y golpeó el pequeño SUV que conducía enfrente. Vehículos a mi lado del camino. Inmediatamente me detuve y llamé al 911. Fue malo. Salí para ver a todos. Hubo lamentos provenientes del SUV al costado de la carretera. Eso siempre es bueno, porque había gente viva. Así que atravesé el terreno hacia, pasando la zanja para ver el auto deportivo. Había 2 chicos jóvenes en el automóvil. La fuerza del impacto había llevado el motor a donde debería estar el asiento del pasajero delantero. El pasajero todavía estaba abrochado, su mano en la agarradera del carro. Toda la parte de enfrente empujada hacia el área del asiento trasero.
La parte trasera del auto se había despegado, al igual que la cabeza del pasajero. Su quijada sobresalía cruda y dentada. Estaba claramente muerto, pero sentí por un pulso de todos modos, todo mientras escuchaba la respiración irregular del conductor. Sin pulso del pasajero, traté de buscar una manera de ayudar al conductor, pero no había nada que pudiera hacer. El automóvil literalmente lo había envuelto, y tomaría un equipo de extracción para sacarlo. Al escuchar su respiración agonizante, me disculpé en voz alta con él porque no podía hacer más. Le dije que lamentaba dejarlo, pero que otros también necesitaban mi ayuda. En mi corazón, sabía que él nunca lo lograría, así que fui a prestar ayuda donde se necesitaba. En triaje, llamamos a este etiquetado negro un paciente que no va a sobrevivir. Hice lo que pude por la familia en el sub. El personal médico de emergencia y los bomberos llegaron al lugar y se hicieron cargo. Toda la familia sufrió heridas, pero todos sobrevivieron. La madre tuvo daño cerebral permanente y perdió un ojo. Pero todo el día, esos dos en el auto deportivo rojo quedaron en mi mente. Esa noche, estaba solo en casa y preparándome para la cama con la lámpara encendida, y escuché algo en el pasillo. Se hizo más fuerte a medida que se acercaba por el oscuro pasillo hacia mi puerta abierta. Fue como un golpe. Arrastre. Golpe. Arrastre. Me congelé por completo. Una mano destrozada se enroscó en el marco de mi puerta. Y luego, el muchacho del asiento del pasajero estaba parado allí, herido como si estuviera en el auto. Estoy totalmente en serio. Me miró y no puedo recordar las palabras exactas de lo que dijo, pero fue algo como, «Hey, mi amigo quiere que sepas que él entiende. Quiere que sepas que está bien. Estamos bien. Gracias por intentarlo». Se quedó allí unos segundos más, solo mirándome, y luego dio un paso atrás en las sombras, soltó el marco de la puerta, y lo escuché arrastrarse por el pasillo hacia la nada. Encendí cada maldita luz que pude. Dormí con las luces encendidas durante 2 semanas completas. Recorté sus avisos de muerte del periódico más después esa semana. Resulta que ambos eran estudiantes de último año de secundaria, regresaban a casa de un torneo de lucha libre. El auto acuaplaneó, por lo que determinó la investigación. Nunca habría reconocido al muchacho rubio si hubiera venido en condición sana. Me dio muchísimo miedo cuando lo vi en su grave estado, todo destrozado. Todavía tengo los recortes de periódico. Nunca los olvidaré, ni la visita fantasmal. Así que, esa es mi experiencia. He visto muchas cosas en mi carrera de 29 años. Pero nada tan visceral antes ni después. Solía ver cosas por las ventanas. El mío era un hombre grande, que tenía varias capas de ropa marrón. Estaban tan apilados unos sobre otros que le envolvían la espalda. Casi parecía una tortuga. Sin embargo, nunca vi su rostro, y siempre asumí que era un vagabundo que se sentaría cerca de las casas para mantenerse caliente. Ese era mi entendimiento a una edad tan joven. Lo realmente inquietante fue su risa. Es difícil de explicar, pero casi 20 años después y todavía puedo escucharlo en mi cabeza. Fue como una risita de payaso, ya sabes, ese ja 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 ja. Tenía un tempo, muy consistente. Pero fue bajo, y casi como una risa forzada, pero nunca se detuvo. Solía escucharlo fuera de la ventana de mi habitación, que luego me mudaría a la habitación de mis padres. Él se movería y se sentaría en nuestro patio. Esa risa. A veces lo miraba. Lentamente se giraba para mirarme, y rápidamente me agachaba debajo de la ventana. Una vez me había quedado despierta hasta tarde, y la ventana de nuestra sala tenía una cortina muy oscura. Estaba sentada en la silla que teníamos junto a esa ventana. Había estado viendo algo en la televisión cuando escuché esa risa comenzar. Apagué la televisión para que él no supiera que estaba allí. La luz de la luna golpeaba esa cortina, y pude ver la tortuga gigante como una silueta. Estaba literalmente a centímetros de él. Me senté allí por lo que parecieron horas. No podía moverme, y tenía que escuchar esa risa. Finalmente, me quedé dormida por estar tan cansada. Finalmente nos mudamos un par de años después, y nunca lo volví a ver. Nunca tuve que escuchar esa risa, pero nunca la olvidé. Vi una persona sombra una vez. No sabía cómo se llamaba hasta mucho después. Vivía en una casa en Leguneville que había estado allí desde la década de 1920.
En su historia, había sido un bar clandestino, un burdel y una casa para contrabandear inmigrantes ilegales. Un día, mi nueva esposa y yo estábamos discutiendo. Ni siquiera puedo recordar de qué se trataba. Mi esposa salió a tomar una taza de café y tomar un poco de aire fresco, y yo estaba solo en la casa. La forma en que construyeron el lugar fue increíblemente al azar. Había un dormitorio y una sala a un lado, luego un baño con 2 entradas. Al otro lado del baño había un pasillo que tenía ventanas en un lado y 2 dormitorios en el otro. Desde mi habitación, podía mirar a través del pasillo hacia el baño, luego a través del baño y hacia el otro pasillo. Estaba parado enfrente de mi tocador, y solo noté movimiento por el rabillo del ojo, y miré hacia abajo. Había, y lo juro, esto todavía me aterroriza, 17 años después, una figura negra. Tenía tal vez 3 pies de altura, y solo era vagamente humanoide. Parecía garabatos negros, como si alguien hubiera garabateado una forma humana, pero los garabatos se movían, como un arco eléctrico, esa es la mejor manera de describirlo. No había sonido que pudiera recordar. Recuerdo claramente que cuando lo vi no tuve miedo, solo pensé, ¿WTF? Entonces se dio cuenta de que lo estaba mirando. No puedo decir que dio la vuelta, simplemente, se centró en mí, supongo. Entonces tuve miedo. No me moví, no grité, nada, solo estaba en shock, porque solo vino hacia mí, se apresuró por el pasillo hacia mí. No tengo idea de lo que pretendía, pero tan pronto como entró en el baño, la puerta más cercana a mí de repente se cerró de golpe. Entonces grité. Le grité a mi esposa. Ella no estaba en casa. Salí a la luz del día, y no volví a entrar hasta que llegó a casa unos 10 minutos más tarde. No creo en los fantasmas. No creo haber visto algo sobrenatural, pero sé que vi algo. No sé qué fue. Hace varios años, en mi ciudad natal de Galveston, Texas, trabajé en un barco camaronero con un amigo mío. Todo lo que tuve que hacer es cocinar la cena y luego manejar un cabrestante. Apenas puedo recordar esa parte del trabajo. Pasaría 1 hora o más antes de que me necesitaran, así que hojeé algunas revistas. Uno tenía una historia sobre un actor de Canadá que vivía en Galveston alrededor del cambio de siglo. Falleció y su familia en Canadá quería que lo enterraran en Canadá, pero no podía permitirse enviar su cuerpo a casa. Entonces, fue enterrado en Galveston. Años más tarde, un huracán golpeó y diezmó 2-3 de Galveston con poderosas inundaciones. Pasan 4 o 5 años, y el ataúd del actor apareció en su ciudad natal en Canadá. Aparentemente, las aguas de la inundación habían arrastrado su ataúd hacia el mar, donde eventualmente flotó a casa. Gracias por haber escuchado CDR, suscríbete para más contenido, deja un like y un comentario abajo.